Bueno, pues si os parece, retomamos la sesión con la siguiente mesa redonda, para hacerlo lo más ameno posible y que disfrutemos, que al fin y al cabo otro de los objetivos que teníamos para este fin de semana era disfrutar. La mesa que nos toca ahora tiene que ver con el patrimonio, y aprovecho para comentar, para los que no os hayáis enterado, de que a la vez que teníamos la anterior mesa, que era en torno a proyectos culturales, ha tenido lugar un taller didáctico con niños y niñas a través de fondos que nos ha dado, de materiales que nos ha dado la Fundación de Ferrocarriles. Pues ha tenido lugar estos talleres didácticos en los que han estado montando maquetas, porque claro, cuando hablamos de patrimonio también a veces parece que es algo como muy etéreo, como muy lejano, y bueno, nos pareció que era una manera de acercar esa idea, ese concepto de patrimonio, pues a niños y niñas, porque al fin y al cabo, ahora que se utiliza tanto esta idea de la identidad tiene mucho que ver con lo que consideremos patrimonio, lo que consideremos nuestro. Entonces, otro de los objetivos era hacer que el ferrocarril fuera algo nuestro, en este caso de los niños y las niñas que han participado. Y yo he podido asomarme a ver esas maquetas y la verdad es que eran muy interesantes, muy chulas, eran muy llamativas. Entonces, bueno, tenemos la maqueta grande esta, que es real, del Mikado, pero ahí hemos tenido esas maquetas pequeñas. Y porque también otro de los objetivos que tenía estas jornadas era de alguna manera, tener ese que habéis visto anteriormente, pues como habéis podido comprobar, eran para diferentes edades, involucrar a gente muy diversa, y también lo que hemos querido a través de las diferentes mesas, talleres, etcétera, que hemos tenido, incluso los conciertos. Porque al fin y al cabo, si el patrimonio tiene sentido es precisamente en esa interlocución de generaciones y de diferentes lugares. Como decía, tras la mesa de proyectos culturales, pues continuamos pensando en el pasado, pero desde el presente, desde ese presente vivo y desde ese futuro que queremos seguir construyendo. Y eso es lo que da sentido precisamente a la mesa que tenemos a continuación. Esta mesa se llama Patrimonio Ferroviario y Paisajes Culturales, y vamos a contar, por un lado, con Francisco Polo, que es director del Museo del Ferrocarril de Madrid, que nos va a dar una visión quizá más amplia del conjunto de España. Ya veremos por dónde va la intervención, y en cualquier caso, como sí que tiene esa visión, pues podemos luego aprovecharnos de sus conocimientos para preguntarle y plantearle algunas cuestiones. También vamos a contar con Pedro Molina, que forma parte del proyecto Erasmus Rey Turán y del equipo de la Universidad Autónoma de Madrid. Otro proyecto muy interesante al que accedimos investigando un poco en redes, y que nos va a dar una visión también muy interesante de las conexiones, que al fin y al cabo también de alguna manera forma parte del patrimonio. Y por último vamos a contar, y no menos importante, con Jaime Díaz Antolín, es presidente de la Asociación de Frontea por una Vía Sostenible, y quizá nos ayude a acercarnos a esa lucha por el patrimonio, por esa revitalización, digamos, del patrimonio desde la experiencia cotidiana. Entonces, como veis, pues os planteamos tres visiones diferentes en torno al patrimonio, y estamos convencidas de que os van a gustar tanto como nos gustaron a nosotras cuando nos lo planteamos. Así que, pues, si os parece, empezamos con la mesa. Muy bien, muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos, a la Fundación Jesús Pereda, al Ayuntamiento de Arcos de Jalón, por contar con nosotros, con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, para el desarrollo de estas jornadas, ¿no? Cuando hace unos meses, a primero de año, estuvisteis por allí en la Fundación y conocimos los objetivos de este encuentro en Castilla y León. Nos pareció algo muy interesante, que creemos que sea enriquecedor, puede ser enriquecedor para todos. Yo acabo de llegar, me he sentado un ratito mientras estaban terminando las anteriores intervenciones. Creo que ha sido que todo lo que se ha venido exponiendo hasta ahora
pues ha sido de gran riqueza, de gran valor y sobre todo de gran conocimiento por parte de los ponentes. Espero estar un poco a la altura y lo que querría es, pues como ha comentado María Luisa, dar un enfoque general de lo que para esta mesa redonda titulada Patrimonio Ferroviario y paisajes culturales sobre un proyecto que estamos intentando poner en marcha desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y bueno, que tiene ese nombre quizá un poco rimbombante o de mucha ambición, que es Plan Nacional del Patrimonio Cultural Ferroviario. Bueno, esta es una intención. Este plan todavía no está funcionando, pero aspiramos a ello, aspiramos a que en un futuro lo podamos poner en marcha. Y bueno, yo quería exponeros aquí cuáles son los objetivos, en qué nos basamos, cuáles son las motivaciones por las cuales consideramos desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles que este plan ha de ponerse en funcionamiento y a continuación bueno, pues paso a comentarlos. Bueno, en este esquema expositivo vamos a hablar un poco de lo que es el patrimonio cultural ferroviario, que comprende, voy a dar unos datos de interés sobre la red ferroviaria en España y también sobre el patrimonio cultural ferroviario que se encuentra preservado. Al mismo tiempo, quiero hablar sobre el patrimonio cultural ferroviario en el contexto de la gestión empresarial, ¿no? Normalmente, que es quien realmente detenta gran parte, por no decir la totalidad, de todo este patrimonio que hoy en día se conserva, esté utilizado o no, esté reconvertido o no. Hay un gran ente público, como es en este caso el ADIF, que es el que tiene que gestionar este gran patrimonio empresarial. Los retos y objetivos que consideramos que tenemos que tener en cuenta en materia del patrimonio cultural ferroviario y estos objetivos del Plan Nacional del Patrimonio Cultural y al mismo tiempo unos referentes nacionales e internacionales. Bueno, para hablar sobre el patrimonio cultural ferroviario, sabéis que siempre hemos hablado hasta hace poquito, se venía hablando de patrimonio histórico cultural ferroviario o patrimonio ferroviario, ¿no? En estos últimos años se ha dado ese gran avance en concepto, en terminología y ese concepto de patrimonio histórico ha evolucionado al concepto y a la definición que la UNESCO tiene para el patrimonio cultural, ¿no? Aquí expreso esta definición, ese conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, de un colectivo, demás. Bueno, no voy a leerla toda ella, pero sí que lo que vamos a contar sobre lo que consideramos como patrimonio cultural ferroviario, yo creo que entra de lleno en esta definición. ¿Qué elementos entendemos que pueden entrar dentro del patrimonio cultural ferroviario? Bueno, pues por una parte los elementos inmuebles, trazados, terrenos ferroviarios, edificios, instalaciones, elementos muebles, el material rodante, la maquinaria, útiles de trabajo, mobiliario, obras de arte, la memoria del trabajo, esos testimonios de vida laboral, términos ferroviarios, jergas, usos y costumbres ferroviarias y, por supuesto, el legado documental que ha sido generado a raíz de la actividad empresarial, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues los archivos históricos, los fondos bibliográficos, hemerográficos, fotográficos y audiovisuales, ¿no? Unos datos de interés sobre la red ferroviaria en España. Aproximadamente se han construido 23.000 kilómetros de vías ferroviarias desde 1848, que es cuando se inauguró el primer ferrocarril en la península, el Barcelona-Mataró. Aproximadamente hay unos 3.000 recintos ferroviarios que han sido generados por este influjo, por el influjo de la red.
En servicio, hoy en día, de esos 23.000 kilómetros que se han construido, hay unos 15.370, algunos más posiblemente, en los últimos, va a haber o habrá ya por las últimas inauguraciones, sobre todo de vías, de líneas de alta velocidad, y aproximadamente hay unos 7.600 kilómetros de vía cerrada o de construcción inacabada, ¿no? De todo este patrimonio ferroviario, de todo este conjunto de elementos, aproximadamente hay 134 elementos protegidos en todo el territorio nacional, ¿no? Conforme a la legislación que tiene potestad, que tiene competencia para declarar protección sobre estos elementos. En este caso es la ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español, la propia legislación autonómica. Cada autonomía tiene una ley, unas leyes propias por las cuales también se pueden proteger y declarar bienes de interés cultural a este patrimonio, y también las ordenanzas municipales, catálogos municipales de bienes y espacios protegidos que también, por supuesto, pueden generar o pueden resultar fórmulas para la protección de estos bienes. La distribución de estos 134 elementos que hay protegidos en España, pues es bastante dispar, ¿no? Ahí he señalado en negrita 11 elementos, y cuando hablo de elementos estoy haciendo ahí un gran totum revolutum, porque estoy comparando, ahora lo veremos en el caso de Castilla y León. Se considera elemento, bueno, pues una línea ferroviaria, se considera elemento una antigua estación, se considera elemento, bueno, pues algún conjunto de edificios dentro de un recinto ferroviario, o incluso alguna locomotora, ¿no? Como veréis, de ese conjunto, prácticamente la mitad se concentra en Cataluña, ¿no? Castilla y León tiene 11, y Andalucía sería la segunda comunidad en España, después de Cataluña, con mayor número de elementos protegidos. Y Castilla y León, junto con Castilla-La Mancha, pues estarían también en ese tercer puesto, ¿no? Ya descendiendo a Castilla y León, ¿qué elementos son los que comprenden lo que están considerados como protegidos? Bueno, pues la trinchera de la Sima de Atapuerca, del antiguo ferrocarril entre Villafría y Monterrubio de la Demanda, en Burgos, que está declarado BIC por la Administración Central. 2 locomotoras, una eléctrica y otra de vapor, que se encuentran en León y que han sido declarados BIC por la Administración Autonómica. La antigua estación de León, que tiene una figura de protección por parte de la administración local. La línea Fuente de San Esteban-La Fregenera, de la que después nos hablarán, que es BIC también por la administración central. Viaducto metálico entre Río Tormes en Salamanca. La estación de Segovia también tiene un cuadro expediente por la administración central y también por la autonómica. La estación de Valle Campo Grande, estación de Zamora, Puente de Hierro sobre el Duero. En fin, estos elementos cuentan con alguna figura de protección, pero claro, en Castilla y León y en el resto de comunidades autónomas, como habéis podido ver, hay un importante número de recintos ferroviarios, de elementos ferroviarios, y de obras de ingeniería ferroviaria, algunas en uso y otras en desuso, que no cuentan por el momento con figuras de protección. Bueno, aquí unas pequeñas imágenes muy conocidas de la Sima de Atapuerca, la estación de Segovia, y abajo dos instantáneas que están obtenidas de la página web del Camino de Hierro en Salamanca, del paisaje y de la actuación que se ha llevado a cabo en la línea, ¿no? Yo hablo en nombre
yo hablo, soy director del Museo del Ferrocarril de Madrid. Estoy hablando en nombre de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que es una institución que se constituyó en el año 1985. El Museo del Ferrocarril de Madrid se constituyó en 1984 y bueno, desde el año 85 el Museo del Ferrocarril de Madrid, que fue promovido, bueno, en aquel momento tenía la denominación de Museo Nacional Ferroviario y fue impulsado por la empresa pública Renfe. Desde el año 85 está integrado dentro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La Fundación actualmente gestiona 2 museos, el de Madrid y el de Vilanova y la Geltrú, el Museo del Ferrocarril de Cataluña, y por tanto cuenta con una colección muy relevante de piezas museográficas, aproximadamente 6.349 piezas en el conjunto de museos. Tenemos más de 60 vehículos históricos operativos. Nuestro patrimonio documental ferroviario, pues ahí aparecen las cifras, tenemos 1.459 metros lineales de documentación integral archivo histórico ferroviario, 2.800 metros lineales y 70.000 volúmenes tenemos en la biblioteca ferroviaria y otros 80.000 volúmenes la hemeroteca ferroviaria. Este archivo histórico, esta biblioteca y esta hemeroteca ferroviaria es la heredera, es decir, es el patrimonio generado por las antiguas compañías ferroviarias antes de la creación de Renfe en 1941. Este próximo año se cumplirán el centenario del establecimiento de los primeros servicios documentales en las antiguas compañías ferroviarias, con lo cual este patrimonio documental tiene en muchos casos cerca ya de un siglo, ¿no? Y los fondos documentales que tenemos evidentemente son muy anteriores, es decir, se inician con los comienzos de la explotación ferroviaria en España, que el año que viene cumplirán 175 años. Al mismo tiempo tenemos una gran fototeca, unas 400.000 imágenes, y después la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde el año 1993 coordina por encomienda del Ministerio entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes y después con los sucesivos cambios en las denominaciones y ahora con el Ministerio de Agricultura y con ADIF gestiona y sobre todo, más que gestiona, impulsa y anima el programa de vías verdes, ¿no? Actualmente hay unas 3.200 kilómetros de antiguas líneas ferroviarias que han sido reconvertidas en itinerarios senderistas y cicloturistas. Por tanto, nuestra misión consiste desde los museos del ferrocarril de la Fundación en gestionar ese patrimonio cultural que tiene encomendado, ese volumen ingente de piezas museográficas, de patrimonio documental. Por tanto, conservar, investigar, difundir ese patrimonio y al mismo tiempo desde los museos generar una didáctica para el conocimiento y la transmisión de los valores que supone que ha supuesto el modo ferroviario y el papel que representa en el conjunto de la sociedad y al mismo tiempo seguir potenciando la investigación y la divulgación a partir de estos fondos documentales y del patrimonio que se conserva. Bueno, en esto del patrimonio histórico, del patrimonio industrial, tiene un momento que considero que se considera como el detonante, ¿no? para tomar conciencia sobre el patrimonio ferroviario, ¿no? O sobre el conjunto del patrimonio industrial. Y fue el derribo en 1962 por decisión de la British Railways de derribar el grandioso pórtico de la Euston Station de Londres, que fue construida entre 1835 y el 39 por los arquitectos Philip
Charles Hardwick y por el ingeniero Robert Stephenson, ¿no? Ese derribo, hay un par de imágenes, bueno, generó un gran movimiento social y bueno, pues se considera como el arranque para la toma de conciencia en torno al patrimonio industrial. No obstante, yo tendría que decir que bueno, conciencia en España sobre el patrimonio industrial o el patrimonio ferroviario lo empezaron a tomar los propios trabajadores de las compañías ferroviarias allá en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Cuando a través de la Unión Ferroviaria se daban llamadas a las compañías ferroviarias para que el material que quedara ya fuera de uso, o documentación, libros, planimetría, fuera entregada a lo que se iba a constituir en Barcelona como la primera biblioteca ferroviaria. Es decir, el primer impulso y la primera llamada a la necesidad de conservar la importancia, es decir, los elementos que habían formado parte de los primeros ferrocarriles en España, realmente va a surgir a partir de los propios trabajadores. Aproximadamente en España los primeros pasos para hablar sobre un futuro museo se empieza dedicado al ferrocarril, lo toma Renfe a partir de la década de los 60 y sobre todo a partir de la primera gran exposición que se va a celebrar en 1948 con motivo del centenario del ferrocarril en España. Entonces, bueno, doy estos datos para decir que, bueno, que queremos seguir avanzando. Hay bastantes realizaciones llevadas a cabo, pero consideramos que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y ese camino por recorrer, desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, consideramos que lo tenemos que hacer desde el seno de las empresas que se dedican a la operación y a la gestión y a la administración de este patrimonio ferroviario. ¿Por qué? Porque las empresas ferroviarias tienen una responsabilidad por esa trayectoria, esos 174 años de historia, un patrimonio que ha heredado de las antiguas compañías y de Renfe. Tienen la obligación de gestionar empresarialmente esos activos, tanto en uso como los que están en desuso. Existe una amplia diseminación territorial de este patrimonio y esa gestión hay que realizarla atendiendo también a la singularidad y ejemplaridad de esos bienes patrimoniales. Para ello es necesario realizar una labor intensa y continua de investigación, de inventariado de todo ese conjunto de elementos. Y a partir de ahí entendemos que hay que promover acciones de conservación o de restauración o de consolidación, ¿no? Cuando hablo de consolidación de ruina, si es que el elemento se encuentra en un estado que no permite por el momento ninguna otra intervención de calado, ¿no? Y sobre todo desarrollar acciones de difusión, acciones en las que esas acciones de rescate y de preservación se conozcan, se realicen audiovisuales, publicación, y que esa preservación también sirva para exponer in situ o en museos o en centros de investigación y de interpretación. Por tanto, ¿qué objetivos queremos poner en marcha a través de este plan? ¿Qué objetivos perseguimos? Pues el de concienciar y sensibilizar, en primer lugar, a las empresas ferroviarias. Tienen que conocer ese legado histórico y tienen que asumir esa responsabilidad patrimonial. Asesorarles en el establecimiento de esas herramientas para esa gestión consciente y responsable del patrimonio cultural. Al mismo tiempo, colaborar con la administración local, con la autonómica, con las comunidades locales, asociaciones,
ciudadanas, científicas, académicas, tenemos que tener en ese sentido una gran correlación con ellos y establecer una agenda estratégica para la puesta en marcha de ese plan nacional, ¿no? Para ello, necesariamente hay que elaborar inventarios territoriales, hay muchos desarrollados ya, hay que generar elementos de difusión y hay que promover de alguna manera acciones de restauración, conservación preventiva o de consolidación de restos materiales. Sí, bueno, ya los objetivos de alguna manera ya los he enunciado con las propuestas, y bueno, yo quería dejar en esta mesa este proyecto y esta necesidad. Bueno, como hitos principales a desarrollar, estamos con la idea de poner en marcha un proyecto piloto en un área territorial concreta, una línea ferroviaria de Adif, para, a partir de ese proyecto piloto, promover actuaciones, elaborar directrices para coordinar esa agenda estratégica y, bueno, y poder presentar propuestas y convenios de colaboración tanto a Adif, a Renfe y al resto de empresas ferroviarias, así como el Ministerio de Cultura y demás. La realización de estos inventarios territoriales queremos que tengan una utilidad, es decir, no queremos generar inventarios que no sean eficientes. Para ello, afortunadamente, y desde hace unos años, tanto Adif como otras empresas gestoras del patrimonio cuentan con sistemas de información geográfica que les permite conocer perfectamente cuáles los espacios que gestionan, pero hay quizá un déficit para conocer el valor y la importancia histórica de las edificaciones que están asentadas y que están emplazadas en esos territorios, ¿no? Y bueno, pues como referentes, hay bastantes referentes, tanto nacionales como internacionales. Hay proyectos muy interesantes en Portugal, en Brasil, hay experiencias de inventarios que se están desarrollando en diferentes líneas a través de universidades. Ahora nos van a hablar del paisaje ferroviario, del paisaje cultural desde la Universidad Autónoma de Madrid. Se han elaborado también inventarios, hace poquito el inventario de catálogo de vivienda social ferroviaria en España y bueno, y nuestra fundación tiene una trayectoria ya en esa faceta, es decir, no aparecemos como nuevos en estos ámbitos del patrimonio. Hemos realizado inventarios, creo que han sido importantes para el desarrollo y el impulso de otras investigaciones, poblados ferroviarios, inventarios de puentes, de túneles ferroviarios y bueno, y también hemos desarrollado proyectos de memoria oral, del trabajo en la infraestructura, en fin. Me voy a callar porque yo creo que ya me he pasado de tiempo, y voy a dejar al resto de los contertulios y nada, y abierto a cualquier tipo de sugerencia y de pregunta en la mesa posterior. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta tarde de sábado. Muchas gracias a la Fundación por invitarnos a participar en esta mesa y muchas gracias a María Luisa, que es la persona que nos contactó. Estoy viendo aquí en la presentación que no sé por qué han salido unos... Espero que sí. No lo está leyendo bien. Bueno, era simplemente la página de inicio, con lo cual no es un problema insalvable. Bien, quería presentarles un proyecto que estamos desarrollando desde varias universidades europeas y varios institutos y varias entidades vinculadas al ferrocarril, el proyecto Rail to Land, financiado dentro de los programas Erasmus Plus por la Unión Europea. Algunas características básicas del proyecto, qué productos intelectuales estamos generando en este proyecto, y quería hacer también algunas reflexiones en relación con el paisaje en sentido amplio y en relación con el paisaje y el ferrocarril. Y quería concluir también
aportando alguna reflexión sobre la memoria del ferrocarril en términos de memoria histórica. Bien, nuestro proyecto Rail to Land, como les he indicado, es un proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+. Iba a durar menos meses, menos de 39, pero iniciamos en 2019, nos hemos visto sumidos en lo peor de la pandemia y ha sido francamente difícil desarrollar este proyecto y hemos conseguido poder prolongarlo ligeramente para cumplir con los objetivos propios de nuestro proyecto. Nosotros en este proyecto tenemos como idea base explorar el valor social y educativo que tienen los paisajes europeos desde el ferrocarril. El ferrocarril crea paisaje, pero el ferrocarril también permite realizar una auténtica inmersión en el paisaje. Utilizamos con frecuencia el concepto de paisaje cultural, que a mí en realidad no me gusta especialmente ese concepto porque, como les explicaré más adelante, como geógrafo que soy y naturalista, entendemos el paisaje siempre como una construcción humana. Luego me detendré muy brevemente en esta cuestión porque sí que me parece que es interesante. Volviendo al proyecto y al paisaje, entendemos también que el ferrocarril desde sus orígenes hasta la actualidad permitió una clara divulgación de los paisajes de Europa vistos de una manera inédita hasta entonces. Existe un convenio europeo del paisaje y este proyecto está básicamente alineado con los principios de este convenio. El ferrocarril ha sido un elemento vertebrador en términos culturales de Europa, pero como les decía, ha sido un elemento de divulgación de los paisajes de Europa que tienen un papel muy importante en la construcción de la identidad europea. Participamos en este proyecto universidades de España, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma, participa como socio asociado Renfe, participa también la Unión Internacional de los Ferrocarriles, con sede en Francia, una universidad francesa, una universidad italiana y Convoyos de Portugal, Ferrocarriles de Portugal y un centro de computación gráfica también portugués. Al ser un proyecto europeo es muy importante la participación de socios de diferentes partes de la Unión, del continente, ¿no? Y nosotros generamos con este proyecto diferentes productos culturales. Hemos creado unos micromáster en línea a través de una plataforma, Miriadax, vinculados al ferrocarril y al paisaje. Hay dos productos que quizás son lo esencial del proyecto. Uno de ellos es una app para la interpretación de los paisajes de la línea Oporto-Vigo. Se va a probar la semana que viene y luego estará disponible para todos los usuarios de la línea. Y un trabajo de interpretación escrito, que también estará disponible en abierto para todas las personas que accedan a la página web del proyecto Rail to Land, estará en otros repositorios, un trabajo en abierto sobre esos paisajes. El contenido de la app y el contenido de ese trabajo, de ese ensayo de interpretación de los paisajes de la línea ferroviaria de Puerto Vigo, concentran lo principal de los esfuerzos de nuestra aportación. Bueno, aquí tienen un ejemplo de estos cursos dentro de este micromáster, uno de técnicas de interpretación, representación y comunicación de los paisajes culturales en Europa, otro sobre paisaje y ferrocarril en la identidad cultural europea, etc., ¿no? Son 3 micromáster, tenemos casi 500 alumnos de distintas partes de Europa y bueno, para ser el primero y ser un ensayo, creo que los resultados han sido satisfactorios. Yo creo que las ediciones o los accesos a estos micromáster son en abierto, creo que, si no me equivoco, no tienen costo alguno y en esa dirección es donde se puede acceder a
a estos productos, ¿no? Este es un ejemplo del índice de contenidos de este estudio, de este ensayo sobre los ferrocarriles de la línea Oporto-Vigo, una línea, por cierto, bastante interesante, entre otras cosas porque sale de São Bento, de la estación de Oporto, que es verdaderamente bonita. Es una línea muy bonita, por si no lo conocen. Y esto es un ejemplo de la app para cualquier dispositivo Android o de otra naturaleza, que bueno, estará disponible en breve. La vamos a testar la semana que viene en un encuentro que tenemos en Italia, pero es algo bastante interesante, ¿no? Tener en una tableta o en un teléfono de mano, ¿no? Información que permite interpretar en tiempo real los paisajes de una línea que tiene un recorrido de casi dos horas. La parte de contenidos la hemos aportado la Universidad Autónoma y la Universidad Politécnica, y la parte tecnológica, el Centro de Computación Portugués y una Politécnica italiana, que es el socio. Bueno, no sé por qué no sale nada de esto. Bueno, a ver si... Bueno, se lo digo de memoria. Hacía antes referencia a la idea de paisaje cultural. Desde nuestro punto de vista, un punto de vista ecoterritorial, todo el territorio es paisaje. Y no cabría hablar de paisajes culturales, sino de paisajes condominantes. Es decir, entendemos que todos los paisajes son construcciones humanas, en cualquier ámbito, con unas características ambientales determinadas, en función del clima, del relieve, etcétera, etcétera. Aparecen unos tipos de vegetación, etcétera, y distintas comunidades humanas a lo largo del tiempo han modelado ese territorio construyendo paisajes. Es decir, la propia palabra de paisaje implica la intervención del hombre en el territorio. Si no, no es un paisaje, es otra cosa. Por eso, hablar de paisajes naturales o de paisajes culturales o de paisajes agrarios, desde nuestro punto de vista no tendría sentido. Todos los paisajes tienen dominantes culturales, naturales, pero lo natural siempre subyace. Un caso paradigmático que hemos estudiado muy bien es el caso de Aranjuez, ¿no? Aranjuez ha sido protegido como paisaje cultural, pero en realidad es la modificación de un territorio, eso es la esencia del paisaje, solo posible por unas características ambientales determinadas vinculadas al río Tajo. O sea, no es ninguna casualidad que el gran desarrollo de ese espacio tuviese lugar en el siglo XVIII, cuando una dinastía de origen francés sitúa en un ámbito como Aranjuez, creada varios siglos antes, sobre unos territorios que pertenecían a una antigua encomienda de Santiago, ocupa ese ámbito porque puede reproducir las características de los ambientes palaciegos de la dinastía matriz gracias al agua del Tajo, ¿no? Lo natural siempre, absolutamente siempre subyace. Y muchos paisajes de mucho valor natural son radicales transformaciones del territorio como consecuencia de la actividad humana, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este espacio protegido, que es la zona de especial protección para las aves de la Mancha Norte, que es un mosaico agrario en el que hay barbechos blancos, barbechos semillados, campos de cebada, vid en cepa, olivar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese ámbito, intensamente transformado, es un ámbito muy valioso en términos naturales, es decir, se aleja absolutamente de lo que se entiende por un paisaje natural. Estos paisajes de campos cercados del centro de Castilla, en Madrid y en Segovia, son una intensísima modificación de unos bosques primarios de un tipo de roble y un tipo determinado de fresno. Y curiosamente, ese paisaje intervenido tiene mucho más valor natural en esta configuración del paisaje intervenido que la que mantendría en unas condiciones de máxima naturalidad. La modificación que se ha hecho del uso del agua permite que aparezcan especies globalmente amenazadas a escala europea, como es esta pequeña mariposa, que en fase larvaria depende de una plantita, de una sanguisorba, que solo existe en prados alterados como consecuencia del manejo que las economías locales han hecho de estos espacios. Pero, volviendo al tema del ferrocarril, hechas estas consideraciones sobre el paisaje, como reflexión personal, sí que me gustaría destacar que para la gente de mi generación y anteriores, el ferrocarril convencional
significó nuestra primera aproximación al territorio, a la naturaleza. De hecho, yo soy lo que soy profesionalmente. Bueno, en realidad mi trabajo y mi ocio es muy parecido. Eso es una ventaja y es un inconveniente al mismo tiempo. Pero soy lo que soy en gran medida por el ferrocarril, por esos viajes en ferrocarril, ¿no? Por la fascinación de contemplar el paisaje desde el ferrocarril. Decía al principio que el ferrocarril genera paisaje, pero el ferrocarril es un fascinante punto de emisión de vistas que permite acceder a un territorio, en muchísimos casos, al margen de cualquier otro tipo de vía de comunicación. Es decir, es un elemento básico de educación paisajística, de educación cultural, de educación cívica, que también puede ser utilizada como elemento de promoción turística en el buen sentido del concepto de actividad turística, ¿no? Esta imagen es una imagen desde una línea de ferrocarril, es la línea Madrid-Burgos, el famoso directo Madrid-Burgos, que creo que comenzó a construirse el segundo año de la dictadura de Primo de Rivera y se terminó a finales de los 60 y tuvo una vida operativa completa tremendamente limitada por los desprendimientos de los túneles de su música. Es decir, el paisaje es quizá la mejor aproximación el ferrocarril a este tipo de ámbitos, de espacios, ¿no? Hay elementos propios, exclusivos del ferrocarril que otorgan la identidad particular a los lugares, como los puentes de esta línea, o como estos otros puentes de la línea Oporto-Vigo, o este otro de la Fregeneda en Salamanca. Pero los paisajes son acumuladores históricos. Cuando nosotros contemplamos un territorio, estamos viendo un ámbito con unas características ambientales determinadas, pero estamos viendo su modelado. El paisaje es la faz del territorio y el paisaje acumula hechos. El paisaje nos permite observar cómo nos alzamos sobre los hombros de nuestros antepasados. Para mí este es un caso emocionante y sangrante al mismo tiempo. O sea, ver la ruina absoluta de los destacamentos penitenciarios de la línea Madrid-Burgos, prisioneros después de la guerra originada por el golpe de Estado del 36, estuvieron acantonados en distintos destacamentos penitenciarios construyendo esa vía en unas condiciones más que lamentables en muchos casos. Y no hay ni una placa que indique que eso son las ruinas del destacamento penitenciario de Soto del Real, o en Bustarviejo del destacamento penitenciario de Bustarviejo, o en el puente del Pindoque, en el ferrocarril de Arganda, defendido por la brigada Lincoln y bombardeado por los aviones italianos en la batalla del Jarama. No hay absolutamente nada, ¿no? Creo que, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? O sea, no haber digerido todo esto, provoca lo que es obvio. Pero de ahí la importancia de entender el paisaje. Este es un ejemplo magnífico, como lo que señalaba, como acumulador histórico. Los paisajes de la alta velocidad, está la velocidad que realmente no permiten realizar una buena aproximación a esos ámbitos. Yo no digo que no sea necesaria la alta velocidad. Me gusta mucho el título del libro de Nadeli, de El descubrimiento de la lentitud, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podían haber mejorado en el entorno del área metropolitana de Madrid? Madrid es la tercera área metropolitana de Europa, junto con Londres y París, según datos de Eurostat, ¿no? O sea, ¿cómo podría haber mejorado el sistema ferroviario de la zona metropolitana de Madrid, que no solo es Madrid, que es Segovia, que es Guadalajara, que es Toledo, que es Ciudad Real, ¿no? Invirtiendo los 5.000 millones de euros que costaron las carreteras radiales absolutamente inútiles de Madrid, más los intereses financieros? Y si a esto sumamos aeropuertos sin aviones, líneas de alta velocidad ferroviaria sin pasajeros, Toledo, no recuerdo
donde iba de Toledo a Albacete, no me acuerdo qué otra que está cerrada, bueno, en fin, creo que por la fuerza de los hechos, por el contexto de crisis climática en el que nos situamos, cuando tengamos olas de calor en febrero, ya realmente la comunidad se dará cuenta de que esto no es ninguna tontería, por el precio del combustible, creo sinceramente que volveremos al ferrocarril convencional como método efectivo de transporte y podremos volver a disfrutar de unos paisajes que ya no serán estos, serán otros, porque una de las esencias del paisaje es su dinamismo. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muy agradecido a la Fundación Jesús Pereda. Yo cuando iba a contaros la historia de la asociación Todavía, la A es una arroba, pues resulta que me descubrí que en Soria lo llaman hacenderas, y es que en los sitios despoblados se reunía la gente antiguamente, como no estaban los poderes públicos, generalmente con dinero, se reunían para reconstruir acequias, para reconstruir caminos y cositas así. Entonces, paradójicamente, fijaros que Soria está muy lejos de Salamanca. En Salamanca este hecho se conoce con el nombre de facenderas. Se conoce que estamos más pegados a Portugal, a la raya portuguesa, y el idioma ha cambiado. Y entonces empezamos a deservarla, una vía abandonada, y a limpiarla con los medios. Algunos al principio llevaban un alicate, pero bueno, había que llevar hoces y cositas así. Luego más adelante, os cuento un poquito la historia, pero nada, es un segundo, mejor un minuto. Más adelante la Fundación Telefónica nos concedió 1 millón de pesetas, fijaros si hace tiempo que había pesetas, y construimos con 2 líneas de vida en los puentes que hay, en 2 puentes, reconstruimos la madera de los paseos de la vía para poder caminar, con 2 líneas de vida y con mucha gente que era experta en la madera, hubo que pintar la madera, proteger la madera con barniz, etc. Y nos dio, nos dio ese 1 millón de pesetas. Luego más adelante, 3 años después, conseguimos el primer Premio Nacional de Sostenibilidad, construyendo, pero fundamentalmente creando la primera estación para alimentar vehículos ligeros que andaban por la vía eléctricos a nivel fotovoltaico. Bueno, y así fue pasando el tiempo, hicimos algunos proyectos, porque bueno, hay personas que son físicos, otros arquitectos, otros ingenieros, y sobre todo gente que trabaja muy bien la madera y conoce bien la tierra. Y hicimos un proyecto Ferronatura que la Sociedad Española de Inversiones Turísticas, llamada Segitur, lo calificó como un proyecto excepcional, y ese proyecto fue a Europa. Pero claro, como somos pocos en Salamanca, y supongo yo, y poderes políticos y demás, no teníamos mucha fuerza, ese proyecto se hundió o no salió. Y gracias a eso la Diputación de Salamanca pues hizo una inversión de 1,5 millones de euros. No, en fin, luego si hay que criticar ya criticaremos, pero bueno, por lo menos los puentes y todo esto se reconstruyó algo. Luego diré los objetivos, y ahora ya me meto en materia porque fijaros que esa línea se acabó porque era deficitaria. Al no haber gente no tiene sentido el tren, y la carretera además le ofrecía en 150 kilómetros o 100 kilómetros mucha más fuerza que el tren. Sin embargo, la gran inversión que se hizo hace más de 100 años, es una pena que esa inversión esté muerta, porque esa inversión todavía tiene valor. ¿Y cómo conseguir ese valor? Pues para empezar, el Camino de Hierro, que fue siempre un sueño, el Camino de Hierro, se podría hacer un camino diferencial. ¿Qué es un camino diferencial? En las zonas despobladas
las vías verdes, con todos los respetos, no resultan prácticas. Primero, porque los ayuntamientos de las zonas despobladas generalmente tienen poco dinero, generalmente lo tienen que mantener y para ello supone un coste económico importante. No digo que las vías verdes en zonas pobladas sean interesantes, que lo son. Entonces, aquí, para que este camino de hierro sea muy posible y tenga más gente, hay que hacer un hecho diferencial. Entonces, la asociación todavía propone que haya vehículos a nivel eléctrico de 6-8 personas. No importa los puentes están bien. Daros cuenta que 8 personas con un vehículo de 130 kilos es como un mosquito encima de la mesa, ni se inmuta. Eso por un lado. Nosotros no queremos ninguna subvención, ningún dinero, ningún apoyo. Simplemente, ojalá nos puedas ayudar, que las administraciones, y digo administraciones porque es un BIC, y entonces, al igual que el Canal de Castilla, que riega la provincia de Palencia, y era antes de existir el ferrocarril, y es ahora mismo un bien de interés cultural, pertenece al Ministerio de Cultura, concretamente a la Dirección General de Bellas Artes. Creemos que esta vía abandonada, el BIC, pertenece a la Dirección General de Bellas Artes, que lo delega en Adif. Bueno, hablamos con Adif y no nos aclaramos, porque dicen que es la Junta de nuestra comunidad. Hablamos con la Junta, o sea, que no sabemos, y nos volvemos locos, y en fin, esto es una crítica constructiva, a ver si se puede conseguir algo. Nosotros lo que pretendemos es demostrar tanto a la comunidad autónoma como a los organismos públicos competentes, como es ADIF o el Ministerio de Cultura, que sin subvenciones ni nada, que nos dejen con la normativa que tenemos traducida de los ferrocarriles franceses, incluso en Cataluña y la Generalitat, están funcionando, supongo que lo sabes, que de alguna manera con los proyectos que tenemos, con la normativa que tenemos, en plan piloto, nos dejen funcionar en el sitio que quieran. ¿Para qué? Para conseguir que esa infraestructura que no tiene valor renazca y crezca el valor y evite la despoblación de esa zona, que evidentemente ha perdido, lo sabe aquí el compañero, más de un 80% de población desde hace 50 años. No es ninguna... y esta posibilidad existe y además no queremos ni ninguna ayuda. De hecho, no ha habido ninguna ayuda cuando estábamos en mejor situación económica, que esta línea era BIC, y los BIC antiguamente, que eran privados, se les obligaba a mantener y a dejar en valor con medios de los privados. Sin embargo, este BIC, que es público, cuando ha habido cierta riqueza en España a nivel monetario, no ha habido ninguna ayuda por parte del Estado. Ahora no la queremos, entendemos, y debe ser así, que con la situación que existe, pues esas ayudas vayan a sanidad y a educación, que es lo fundamental desde nuestro punto de vista, claro. Bueno, eso es lo que se me ocurre deciros. Ahora podéis preguntarme, porque yo tengo una chuleta muy larga, pero he ido a lo fundamental. Deciros que se me había ido un poco la olla, que la vía vertebra todo. Es decir, comienza en la estación de Fuentes de San Esteban, que tiene conexión internacional, como bien sabéis, con Europa, y eso es la dehesa salmantina, que es muy parecida a la dehesa extremeña o a la dehesa sevillana, que es lo que conozco, y luego entra en el territorio de lo que llaman los Arribes, que es un terreno muy abrupto, y paradójicamente en la dehesa salmantina se da un clima mediterráneo, hay encinas y animales, fauna mediterránea. Sin embargo, en los Arribes, paradójicamente, se da un clima atlántico, con vegetación atlántica, y no fundamentalmente, pero hay una parte donde hay unos árboles, que no recuerdo el nombre, que está en el túnel 14 o 15,
que me dijo un biólogo que esos árboles solo se daban en el norte de Europa. Y yo digo, coño, y en Galicia, pues caray. En fin, de hecho habréis visto en los arribes cormoranes, que son unos bichos, es que yo, como no soy biólogo, pues... y luego también a nivel de aves hay águilas reales y cigüeñas negras, que se ven en Extremadura, se ven en algunos sitios de Cataluña y se ven en la Ribera del Duero en sitios muy escogidos, porque están desapareciendo. Bueno, no se me ocurre contaros más. Preguntadme y os iré hablando. Bueno, pues si os parece, nos han lanzado muchos temas y creo que es una buena oportunidad precisamente de establecer un diálogo. Entonces, pues vamos a aprovechar, si os parece, para plantear alguna pregunta, o incluso aquí ha habido un lanzamiento de cuestiones que también se puede intentar comentar desde la mesa, con lo cual, bueno, tenemos material. Es que primero a ver si tenéis alguna intervención y si no, pues le lanzamos un poco el testigo a Paco ante las intervenciones que ha hecho Jaime y aprovechamos un poco que se establezca el diálogo, ¿os parece? ¿Queréis comentar algo o le lanzamos? Vamos por Pedro, ¿cómo lo hacemos? ¿Le pasamos? O me acerco, si no. Vale, yo solo quería preguntar a nivel paisajístico, no sé si conoces lo que son las gargantas del Jalón, que va paralelo el río, el ferrocarril y la carretera. Si cuando os vayáis a Madrid o a Valladolid, que vais a coger la carretera hasta Medinaceli, en vez de iros por la autovía, podéis ir por la carretera antigua y ahí veréis, yo creo que es un ejemplo de paisaje tal y como lo estabas tú diciendo, ¿no? No sé si lo conoces, sí. Por opinar, que pasaría lo mismo en la zona de Sigüenza-Baides. Sí, ese tramo es precioso. Yo hice mi tesis doctoral en Ebro, con lo cual he recorrido esta carretera casi todas las semanas, he ido en tren a Zaragoza con muchísima frecuencia. Es un tramo bellísimo, los ferrocarriles, o en Pancorbo, por ejemplo, la línea vieja cuando atraviesa Pancorbo, todas las gargantas que recorren. La verdad es que cuando se entra en la depresión de Ateca, al pasar Medinaceli, que quedan justo a la derecha las gargantas del Jalón, el paisaje es fascinante, es como un auténtico balcón, todo aquello con el mundo acarcabado, los colores rojos de las arcillas, que a veces en contraste con la cebada forman una escena preciosa. Pocas veces, parece mentira, como un proyecto como al que estamos vinculados, que nadie se le haya ocurrido desarrollar esto, ¿no? Y la línea de la Fregeneda es espectacular, o sea, por la propia línea en términos constructivos, pero por los paisajes que recorre, ¿no? Por la singularidad de todo el tramo bajo, desde Fuentes de San Esteban, todo el recorrido que tiene cuando se adentra en el mundo de los arribes. El potencial del ferrocarril en ese sentido es grande, creo que es muy grande y está sin explotar, ¿no? Estaría francamente bien que eso fuera un elemento de puesta en valor de algo, además de, es como digamos una externalidad positiva de un artefacto creado con otro fin, pero desde luego eso podría contribuir a mejorar, a habilitar algunas líneas. Nada, quería decir simplemente que la línea de Fuentes de San Esteban, Barca de Alba, está considerada a nivel construcción civil la mejor obra de ingeniería civil del siglo XIX existente en Europa. O sea, esto ya da un motivo de lo que hay. También se me olvidó decir que hay una ingeniería de caminos en Madrid que está haciendo para conservar más los puentes y ver un poco cómo está afectando digamos, la herrumbre porque se produce por oxidación, tratamientos catódicos similares a los que hacen a los barcos con el agua salina. Y bueno, en fin, sí. Paco, ¿quieres comentar un poco? Pues sí, bien, Jaime, has planteado varias cuestiones, has hablado en primer lugar de las vías verdes. Vamos a ver, las vías verdes están jugando yo creo que una importante función social.
allá donde se han puesto en marcha. Esa es mi opinión personal. Yo, además, desde cuando esto empezó en el año 93, los primeros inventarios que se hicieron sobre las líneas ferroviarias en desuso, participé en ellos, estuve trabajando más de 7 años después en proyectos, en estudios. La mayoría de las vías verdes que se han acondicionado para ese uso se han hecho sobre trazados que estaban completamente desmantelados. Es decir, Sí, claro. trazados que en los años 60, 80, bueno, fueron cerrados por el gobierno y clausurados por el gobierno. Solamente puede cerrar una línea un Consejo de Ministros, es decir, no tiene potestad otro órgano. Y bueno, cuando en el año 93 afrontamos este reto de intentar emular lo que se estaba haciendo en otros países, es decir, lo que se estaba haciendo en otros estados, tanto europeos como en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica, en Estados Unidos, los Right to Trains, en Reino Unido a través de la asociación Sustrans, las vías verdes francesas, en fin. Es decir, no era algo que fuera algo nuevo, sino que lo que queríamos era intentar emular experiencias que se habían puesto en marcha ya en otros lugares. Y además el programa de Vías Verdes estaba englobado en lo que en aquel momento el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente tenía un proyecto muy ambicioso, que era el Plan Tejido Verde. Y en ese Plan Tejido Verde surgieron las infraestructuras ferroviarias en desuso, surgieron otros, lo que hoy en día, ayer además vi el anuncio publicitario de Caminos Naturales, no sé si lo habéis visto, ¿no? En el que bueno, pues utiliza el poema de Antonio Machado, ¿no? para evocar el camino, ¿no? Bien, bueno, decirte porque cuando se habla de vías verdes hay una importante masa crítica negativa hacia las vías verdes. Una importante masa crítica que no lo ve, ¿no? Que no lo ve. Y yo quiero en este sentido diferenciar, ¿no? Es verdad que después han habido algunas actuaciones de acondicionamiento de vía verde sobre ferrocarril que se ha levantado una vez que se ha visto que las acciones para poner en marcha algún tipo de ferrocarril turístico y demás pues han fracasado. Pero hoy en día prácticamente bueno, todo el patrimonio ferroviario que existe en esas líneas, bueno, nuestro objetivo desde este plan nacional que pretendemos poner en marcha es que todos los elementos forman parte de una línea ferroviaria. Es decir, aunque el ferrocarril pierda su actividad, el hecho de un levantamiento de un tramo de vía supone quitarle una parte a ese conjunto. Cuando hablamos de patrimonio ferroviario, hablamos del conjunto. Y cuando hablamos de patrimonio ferroviario y de su preservación y su reutilización, y es intentar ir en clave para lo que fueron creados, ¿no? Por tanto, cualquier iniciativa como la que estáis desarrollando, por cierto, decir que la experiencia de caminos del Camino de Hierro de Fuente de San Esteban la Fregeneda, yo creo que es una experiencia encomiable, fruto del gran esfuerzo que habéis hecho asociaciones, comunidades locales, organismos provinciales, es decir, fruto de todo eso, yo creo que tenemos una línea ferroviaria que se mantiene
casi completa, en todos sus elementos, y que permite un recorrido de momento a pie. Efectivamente, yo creo que sería posible poner en marcha cualquier iniciativa que ya sea de recuperación en clave netamente ferroviaria, con vehículos ligeros como los que has comentado o los que se han propuesto, por ejemplo, de utilización que habéis propuesto Luis Santos, José Luis Lalana, ¿no? La utilización de antiguas unidades ligeras que tienen poco peso y que realmente permitirían pues, también un disfrute y una reutilización de la línea, tal y como para lo que se creó en su momento. Ahora bien, hay cuestiones de seguridad ferroviaria que no podemos obviar, es decir, que no se puede obviar. Es decir, cualquier circulación ferroviaria que se pueda poner en marcha en una línea en desuso, una línea clausurada, tiene que contar pues con todos los parabienes, tiene que contar con todos los mecanismos de control, de seguridad, porque al final quien en estos momentos gestiona esa línea es el administrador de infraestructuras ferroviarias, es el que tiene que dar esas garantías. En el momento en el que la línea deja de estar operativa, la línea ya no tiene un mantenimiento metódico, ¿no? Con lo cual cualquier actuación siempre va a tener que tener en cuenta que la seguridad es lo fundamental. Yo soy ferroviario, algunos de los que estáis aquí también lo sois, y sabéis la importancia que para los ferroviarios tiene la seguridad de las circulaciones y la seguridad de todo lo que circula, ¿no? por una línea. Por lo tanto, yo creo que hay ejemplos, y efectivamente te has referido en Europa, ¿no? En Francia hay una gran red secundaria que se ha mantenido operativa cuando esas líneas han perdido esa vigencia o han empezado a entrar en otra fase de sus vidas operativas y en el caso de España ese ejemplo no se ha desarrollado, pero eso no quiere decir que no se pueda poner en marcha en un futuro. Yo creo que estamos abiertos todos a valorar, a trabajar en la línea de intentar reutilizar el patrimonio, en este caso el patrimonio ferroviario, de forma íntegra y que las circulaciones ferroviarias, siempre y cuando puedan ser seguras y puedan estar validadas por una agencia de seguridad, puedan ponerse en funcionamiento. Pero claro, eso no es competencia ni de la Fundación de los Ferrocarriles ni del Museo del Ferrocarril de Madrid, sino que es competencia de otros organismos. Gracias, sí. Vamos a ver, bueno, evidentemente sabes que tanto en Francia como en Alemania hay ciclorraíles, vehículos que andan. Bueno, en Cataluña, la Generalitat, los ferrocarriles catalanes, tienen esto mismo en una línea que está en servicio. Es un tren minero que por la noche funciona y de día hay bicicletas. El sistema de funcionamiento está escrito, no ha habido ningún accidente, no ha habido nada, incluso esa normativa se la acabo de dar a Luis, te la puedo dar a ti, a pasártela. Entonces, se ha demostrado en Salas de los Infantes, que también es provincia de Burgos, y hay un pequeño ferrocarril que quieren poner algo también, y que de hecho este señor, se llama Tren Empujo, que ha colaborado en Cataluña, puede demostrar con normativa traducida del francés que no hay ningún problema. Entiendo y presiento, intuyo, que de alguna manera los poderes públicos, Fundación de Ferrocarriles Españoles, Chapó, Adif, etcétera, son resistentes y un poquito, como te diría yo, no voy a decir reaccionarios, resistentes a cualquier innovación. Primero, porque me extraña mucho
Yo soy de una zona de Salamanca donde he visto el desmantelamiento de las vías y donde he visto en la vía verde quién anda en bicicleta y quién no. Es una ruina, no anda nadie. Además sobran caminos bonitos para ir a la gruta tal, a la gruta cual, y ya no digo por la Fregeneda y por ahí. Todavía está por demostrar en sitios donde hay poca población que eso no sea una remora, no sé si es la palabra exacta, digamos, a nivel económico que represente algo negativo para los ayuntamientos. Evidentemente hay ayuntamientos, como puede ser cerca de los polígonos industriales de Salamanca, como es, a ver si me acuerdo, bueno, da igual, me da la cabeza, que tienen mucho dinero, que hay polígonos industriales, y eso que ponen, pues se les va. Pero evidentemente yo creo que todas las infraestructuras que hay, aunque estén en desuso, hay que pensar, hay que ser creativos, hay que soñar, hay que trabajar en que vuelvan a dar dinero, en que vuelvan a socializar esas estaciones que hay abandonadas. Ahora te hablo de la línea en la Fregeneda, Fuentes de San Esteban, a Barca de Alba, esas que están abandonadas, que pueden convertirse en el momento que haya viajeros, porque tú dices, se puede andar por la vía, no has andado por la vía, pues por esa vía hay sitios donde tienes que ir andando por el balasto. Bueno, eso, créeme, es muy duro, muy duro, muy duro. En el año 97, 98. Yo la he recorrido 3 veces, también he sido ferroviario de infraestructura, soy jubilado ya. Y es muy duro que solo lo puedan andar chiquillos entre 20 y 45 años que estén bien de las rodillas. Cuando el proyecto se hizo para que puede ir gente en silla de ruedas, porque para entrar en un túnel se puede picar en la roca y hacer accesos. Y eso estaba valorado en el proyecto de Ferronatura. En fin, todos sabemos cómo funciona la administración, todos somos humanos y a veces dejados, y yo simplemente pues soy un poco... a veces dicen el abogado del diablo, pero la mosca cojonera, no sé cómo se llamará eso, pero sí pedirte apoyo y ayuda de que lo veas, porque esto es, vosotros desde arriba decís, café para todos, coño, pero después de comer a mí me apetece un cortado, a este le apetece un descafeinado, y todo depende, y entonces hay que mirar cada caso. Jaime, pero yo quería, vamos a ver... Discúlpame, pero yo lo que quiero es colaborar, sumar. Sí, Jaime, pero que todos los sueños son posibles. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con el proyecto Camino de Hierro, tuvo en algún momento alguna participación, pero lo que finalmente se ha llevado a cabo y demás, ni ha dicho lo que hay que hacer, es decir, que yo valoro lo que se ha hecho. Yo creo que es valorable. Siempre que se haga que es valorable lo que se ha hecho. Que ojalá pueda haber en un futuro, yo creo que se podría poner en marcha alguna circulación ligera. A nivel piloto. Claro. Pero que lo que quiero decir que ni la Fundación tiene en ese sentido ningún tipo de competencia, y lo que sí veo claro es que la Agencia de Seguridad Ferroviaria, el ADIF, serán, porque es competencia de ellos. Sí, pero perdona que te corte, se me olvidó decirte una cosa. ¿Sabes lo que falta en esa línea? A los políticos, a los de ADIF y a los de la sociedad esta que yo he conocido, de seguridad y tal, les falta que tengan valor, fíjate, porque la vicepresidenta de la Diputación de hace tiempo se montó en una bicicleta y se enamoró de la línea. Pero la mayoría de los políticos que hay hoy, joder, eso que los de vos son muy valientes, a ver si se montan, coño, porque para eso son españoles, somos valientes, coño. Y vosotros, montaros una bicicleta, enamoraros de lo que es circular y parar y ver el paisaje, no andando, sentados, y que vaya un abuelo, como yo lo he visto, de 82 años. Mira, Jaime, ahora... Eso es posible, mira, Jaime, porque yo lo he hecho cuando estaba pequeño. Podemos seguir, pero por eso digo, ¿y eso os parece...? Yo lo que quería... Perdón, no, al contrario. Quería decir que en estos... el ayuntamiento de Ellín, en Albacete, ha desarrollado un proyecto en lo que era la antigua variante, lo que es la variante, el tramo que ha quedado en desuso por la variante de Camarillas,
y ha desarrollado un proyecto en el que utiliza ciclonetas y claro, es un tramo de vía, y tú que has sido ferroviario y de infraestructura, pues tienes todo el conocimiento que ha quedado fuera de uso hace poco tiempo, hace pocos años, con lo cual es una infraestructura que está en muy buenas condiciones para el desarrollo de ese tipo de actividades. Desconozco los pormenores, y desconozco si cuentan con todos los beneplácitos, todas las autorizaciones y demás. Pero la línea ferroviaria en la que estamos hablando, cerrada desde el año 85, a pesar, ha tenido importantes actuaciones de limpieza y demás, pero yo creo que para que esa línea pueda ponerse en funcionamiento requerirá pues yo creo que requerirá por parte de la Agencia de Seguridad pues todas las validaciones. Es lo único. Corto un poco, no porque no sea interesante el debate, como veo las manos alzadas, sino porque, precisamente, de alguna manera, esta mesa redonda quería promover también esos debates, porque estamos interrelacionando muchas cuestiones. Estamos hablando de turismo, pero también estamos hablando de la vida en los pueblos, que al final parece que algunas veces se prima solo el turismo, pero la vida cotidiana es de otra manera. Estamos hablando o estamos poniendo en interlocución la pelea o la defensa del patrimonio desde la lucha cotidiana de un grupo de gente con la burocracia, con las administraciones. Estamos interlocutando cosas muy importantes y que no se van a resolver aquí, pero que de alguna manera también queríamos poner sobre la mesa esta cuestión. Y antes, si os acordáis, en la mesa anterior precisamente se hablaba de la importancia de la movilización social. Para la movilización social también es muy importante la participación, la interlocución, y a veces da la sensación de que esa interlocución está cortada. Precisamente la movilización social lo que busca es que esa interlocución no se corte. Siento el speech, pero me parece que es importante también que nos situemos en este debate, que lógicamente cada cual tiene su postura, pero al final estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de uso cotidiano, estamos hablando de paisajes y estamos hablando de esa participación social y del uso que la ciudadanía hace de esas infraestructuras, de ese patrimonio y de la vida cotidiana y de esa España vaciada, que estamos siempre hablando de la España vaciada, pero como si fuera una entelequia que no es real. Entonces, poner todo esto, digamos, en diálogo es muy complejo. Entonces, porque podemos continuar, de hecho Jaime y Paco se van a quedar, ahora podemos continuar un poco tranquilamente. Que se nos va a ir es Pedro, porque por si queremos aprovechar para hacer alguna pregunta. Entonces, si queréis hacer alguna intervención cortita para ir terminando, sabiendo que luego podemos continuar con ellos, pues os presto el micrófono un poquito, pero en esta idea por la hora sobre todo. Si queréis hacer alguna intervención rápida, pues adelante. Bueno, yo quería hacer varias intervenciones rápidas, pero no va a ser posible. Quería hacer una mención a los paisajes, pero eso no va a ser posible. Pero sí quería terciar en ese debate de esta línea férrea que tal vez el público no conoce los datos. Esta línea se cierra en una decisión del Consejo de Ministros a finales de 1984. El 1 de enero del 85 ya no tiene trenes. En los años 90, la Renfe queda eximida de mantener la línea. Es decir, que hay un incendio, se queman las traviesas, si hay la maleza, empieza eso a perderse. En el año 2001 se declara bien de interés cultural, curiosamente con la categoría extraña de monumento, cuando es una línea férrea de decenas de kilómetros. La figura de monumento es absolutamente extraña, por no decir otra cosa más fuerte. Y desde el 2001 en adelante se entró en una gravísima contradicción de que se protege algo y no se hace nada con ello. Proteger algo y dejarlo morir es lo peor que se puede hacer, porque es una falsa protección. Se protege, pero Adif sigue eximida de hacer mantenimiento y no hay ni una sola inversión pública para que un bien de interés cultural empiece a no perder valores, no ya llegamos a ganarlos. Es decir, que pasaron 16 años hasta que se declara. Y una vez declarado, pasan otros 16 hasta que alguien empieza a hacer algo. Y esto se ha discutido en el Senado, en el Congreso,
diputados y senadores salmantinos han reclamado al gobierno de la nación hacer algo en esa línea. ¿Y qué ha hecho el gobierno de la nación? Prometer, prometer y prometer. Pero finalmente el que ha hecho la inversión es la Diputación Provincial, que es quien no debería. Estamos hablando de la administración local, que es la más débil. ¿Dónde está aquí el Estado? ¿Dónde está la comunidad autónoma? Que además son los competentes legalmente en patrimonio. Por ser una línea ferroviaria y cuyo titular es el Estado, la competencia en patrimonio cultural es el Estado también. Pero ahí la comunidad autónoma ha dicho: yo no sé nada, no quiero saber nada. Y finalmente es la Diputación, pero curiosamente, no solamente la Diputación elabora el proyecto, sino que conviene y después contrata con Adif unas condiciones que son leoninas, porque Adif es, recordemos un paréntesis, Adif es el titular, no es el gestor, es el dueño. Porque tenemos una ley en España, tenemos varias más al respecto, desde el año 87 y después un decreto del 91, después el estatuto jurídico de Adif, etcétera, que lo que dicen es que cuando un bien ferroviario se desafecta del uso ferroviario, pasa a ser no ya titular Hacienda, como ocurría hasta entonces, sino que el titular pasa a ser el organismo autónomo hoy del sector público llamado Adif. Adif es el titular. Gestione mucho o poco, porque no gestiona nada porque está eximido del mantenimiento. Y resulta que Adif, en vez de decir: me hago cargo, esto es un bien de interés cultural, tengo responsabilidad, vamos a hacer algo aquí, vamos a invertir, vamos a mejorar. ¿Qué es lo que hace? Contrata con la Diputación para que sea la Diputación que ponga el dinero. Y encima cobra un canon, que eso ya me parece sangrante. Le cobra un canon a la Diputación y le pone unas condiciones de seguridad, de responsabilidad, etcétera. Eso no es ningún buen ejemplo por parte de la Administración del Estado, en este caso Adif, que es del sector público estatal, en materia de patrimonio. A mí me parece bastante vergonzoso. En cuanto al respeto patrimonial, en cuanto a si es mejorable, etcétera, en cuanto a los usos, se hace andando el tramo, porque hablamos de 50 y tantos kilómetros, y el tramo, digamos, espectacular, que son los arribes, es el descenso del Águeda hasta bajar al Duero. Daos cuenta que en el Duero estamos a 130 metros, ahí veréis chumberas y naranjos. Y eso en la Castilla, que parece que son las Penillarunas altas, de 700 metros, la Fregeneda hasta 400, pero ahí bajamos a 130, el punto más bajo de Castilla y León. Es decir, hay un cambio y hay unos paisajes, el portugués, el español. Es decir, ahí hablamos, ya engarzando con los paisajes, estamos hablando de un gran valor paisajístico. Pero cuidado, paisajes en todos los sentidos. Estamos hablando de que ahí hay reservas de la biosfera, de que hay parque natural, de que hay un patrimonio mundial portugués e hispano en materia arqueológica, ¿no? Siega Verde, Foscoa, etcétera. Se nos van juntando, es un acúmulo en el cual se intersectan todo tipo de valores y todos tienen que ver con el paisaje, incluido el ferrocarril. Pero como son asuntos diferentes, no se entra en materia acerca de qué hay que hacer. Y que tenga que la Diputación poner dinero y luego gestionarlo con todo tipo de condicionantes, a mí me parece que es un mal ejemplo, a pesar de que es un triunfo. Y hemos tardado desde el 85, ¿cuánto lleva funcionando este proyecto? ¿Un año? 3, 2. Un año y medio. Un año y medio. Desde el 85 que se cerró, desde el 2001, que es patrimonio, que es bien de interés cultural. Hombre, hay que felicitarse porque eso está conservado de aquella manera. Está conservado, malamente conservado, es un proyecto de mínimos. Entonces, bueno, yo quiero hacer, por eso quería terciar entre unos y otros. A mí me parece que queda mucho por hacer, por aprender y por exigir, porque no sabemos a quién hay que exigir. Y yo creo que en este caso es el Estado, que no ha hecho nada. Y Adif encima gana dinero. Me parece muy lamentable, no me parece perdonable ese tema. Y ya pues me callo, ¿no? Porque ya no he sido breve. Ya no puedo entrar en materia de paisajes, que hablaré en privado con Pedro. Gracias. Gracias. Vale, si os parece por la hora... Bueno, si eres breve, por favor, Javi. Muy breve. No voy a hablar del proyecto que ha hablado él ni nada, simplemente decir que cuando se echa tierra sobre algo es sepultarlo, es decir, es matarlo, o sea, ya enterrarlo, ¿no? Cuando hablas de las vías verdes, por ejemplo, pienso yo en Soria-Burgos, ¿no?, que se ha convertido en una vía verde y ya por lo tanto nos olvidamos que va a haber tren. Parece ser que has dicho que las vías verdes es para ir andando, entonces vamos a ir andando de Soria a Burgos, andando ya, vamos a renunciar a ir en tren. Porque ya ha considerado que es mucho mejor ir en bicicleta o ir andando que ir en tren.
Yo considero que eso, en una provincia como la nuestra, es una cosa que, vamos, que si haces una encuesta vas a ser la persona menos valorada, es decir, que es sepultarnos a nosotros. O sea, para nosotros las vías verdes nos están matando. Quiero decir, nos cierran a cualquier sitio. Nosotros no podemos ir en tren a ningún sitio, solamente a Madrid. Y de mala manera. Entonces, no sé, habría que darle una vuelta, porque la vía es patrimonio del Estado, no es patrimonio de Renfe. Renfe creo que es una empresa. El Estado no tiene que buscar la rentabilidad, porque decimos, no, es que han cerrado tal vía o tal otra, porque no es rentable. Creo que las cierran porque no son rentables. Yo creo que las carreteras, si fueran a buscar la rentabilidad, no llegarían a ninguno o a muchísimos pueblos, no llegarían a las carreteras porque no son rentables. Cuando no es rentable, cerramos una vía porque no es rentable y lo hacemos para que vaya gente andando. No sé, esto es una cuestión que no sé si viene al caso en la mesa de ahora de los paisajes y demás cuestiones, pero vamos, no podía acabar esta jornada sin que se oyera o que alguien dijera que estamos en contra de que nos entierren y de que nos sepulten. Nada más. Por supuesto que viene al caso, todo viene al caso. De alguna manera hemos enfocado todas estas jornadas de este fin de semana, pues eso, poniendo en relación la memoria con el presente y con el futuro desde el ámbito cultural, pero es que eso también forma parte, lógicamente. No quiero cortar el debate porque me parece muy interesante, pero creo que debo hacerlo porque además tenemos a una compañera trabajadora también que está esperando a que terminemos y también tenemos que respetar un poco su turno. Pero antes de terminar, bueno, me ha gustado mucho lo que ha hecho Elena antes y la voy a emular, que hay de todo, hay que aprender. Entonces, les voy a pasar el micro, os voy a rogar que seáis muy breves por si queréis decir algo para concluir. A Paco no se lo voy a pasar porque no va a poder ser breve. No, es broma. Con brevedad, alguna cuestión que queráis dejar sobre la mesa, no para concluirla, sino para continuarla, digámoslo así, y por cerrar un poco bueno, pues esta mesa. Voy a empezar por mi derecha para que Pedro cierre las intervenciones porque ha tenido poca posibilidad de hablar y seguro que también era muy interesante todo. Yo simplemente decir que el camino de lo imposible es real. Es posible. Bueno, yo quería decir que las actuaciones que se puedan poner en marcha en materia de preservación y del patrimonio ferroviario evidentemente tienen que contar con la participación de todos y la participación de los gobiernos locales, de los gobiernos autonómicos, provinciales. Todo lo que se proponga desde las comunidades locales, yo creo que tiene que hacerse, tiene que darse a conocer y tienen que estar todas esas iniciativas encima de la mesa. Y porque yo creo que no se debe, los objetivos de estos planes no es echar tierra encima sobre nadie, sino al contrario, intentar favorecer e intentar preservar en la medida posible ese patrimonio. Bueno, y lo sabes. Sí, pero lo que quiero decir que no son decisiones que no, es decir, nosotros no hemos tomado ninguna decisión de ese tipo, es decir, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Entonces, únicamente quería resaltar eso, porque al final todo va hacia, las críticas se vierten hacia esta institución y nosotros no. Las críticas son hacia el gobierno, que es quien toma la decisión, no va a ser una fundación quien la tome. Es decir, pero que nos dejan a nosotros en el ostracismo, es decir, nos dejan en... Por eso es importante, ¿sabes? comentaba la movilización y la participación de todos, y sobre todo que todas las voces estén representadas. Y ahí los gobiernos locales tienen mucho que hacer en ese ámbito. Creo que los gobiernos, las comunidades locales, son las que tienen que ir por delante
y los movimientos ciudadanos. No tienen la titularidad de las vías por donde Javi, circulan. tenemos que cerrar, por Los favor. terrenos son titularidad Javi, del gobierno de tenemos que cerrar, por favor. Gracias por tu intervención, pero tenemos que cerrar. Javi, gracias. Vale, perdón. Pedro. Bueno, seré muy breve. Dos cuestiones. Una, enseñar el paisaje, educar en el paisaje es educar en valores cívicos. Y nuestra comunidad ahora precisamente no solo no tiene memoria, sino que está muy falta de valores cívicos. Eso por una parte. Y luego por otra, al margen, aunque todo está relacionado, menos autovías y más tranvías. Es imprescindible cambiar el modelo de transporte. Seguimos bailando en la cubierta del Titanic, ignorando que el Tempano está a 250 metros y la colisión es inminente. ¿Qué especie la nuestra? Un naturalista de los años 80 escribió un libro muy bonito refiriéndose a nuestra especie que se titulaba La especie suicida. Bueno, pues, yo creo que hay mucho de verdad en esa afirmación. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Como decíamos, por supuesto, esto es un debate que no se cierra aquí, sino que en realidad se abre aquí. Es un debate que nos interpela porque es en nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestro Estado, nuestros derechos y nuestra participación ciudadana. Con lo cual, pues esto es, como comentabais en la mesa, tenemos que seguir trabajando en este tema y haciéndonos escuchar, porque es verdad que a veces las administraciones no nos escuchan, pero también tenemos que estar ahí. Con lo cual, cerramos aquí. Os agradecemos mucho el que hayáis participado desde el público y que hayáis intervenido en la mesa. Sabemos además que ha sido realmente complicado que pudierais venir y que habéis hecho ese esfuerzo, así que os lo agradecemos profundamente. Confiamos en que esto sea el inicio de una bonita amistad, de que podamos seguir colaborando y trabajando en común. Y bueno, os recordamos que mañana vamos a continuar con las jornadas, las cerramos con pues un libro que nos va a hablar precisamente de esos viajes en tren, de esos paisajes por todo el mundo, porque al final el tren es la vida cotidiana, es el paisaje, es la interconexión y es ese imaginario también que nos ha hecho un poco lo que somos ahora. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y mañana continuamos.